Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el sermón de Filipenses. Esta mañana vamos a abordar los versos 17 al 20 y les ruego por favor vayan a la Biblia, al capítulo 4, verso 17. Y dice así la palabra de Dios: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la porción que en esta mañana vamos a estar abordando. En una porción de un libro que unos meses atrás estuve leyendo, se llama El principio del tesoro. Y el escritor dice: descubra el tesoro del dador alegre. Randy Alcorn es el escritor y menciona de esta manera. Dice que John Davison Rockefeller fue uno de los hombres más ricos que jamás haya existido. Después de morir él, alguien le preguntó, ese alguien era su contador, y preguntó: ¿cuánto dinero dejó John? La respuesta fue bastante obvia y también clásica, y dice: lo dejó todo. Uno de los ancianos de nuestra iglesia suele usar como un ejemplo para explicar lo vulnerable y pasajero que somos. Al notar, porque yo nunca lo he hecho, él pudo notar que aquellos sacos, aquellos trajes formales que se ponen a los cuerpos varones ahí en el féretro, aunque tienen el relieve en los bolsillos, ese relieve la verdad no tiene una cavidad. Porque ¿para qué el cuerpo quiere ese bolsillo? Para llevar la cartera o la billetera, ¿verdad? A él no le sirve la cédula, a él no le sirve billetes, a él no le sirve dólares, a él no le sirve una tarjeta de crédito. El lugar final donde él va a ir, la verdad, nada de lo que pueda llevar en el bolsillo le podrá ser útil, como a cualquiera de nosotros. Y esta es una manera muy interesante, aunque un poco cruda tal vez, de mostrar la vulnerabilidad y lo pasajero que somos. Pablo comprendía la transitoriedad de la vida y los afanes de cualquier hombre sobre la tierra, cualquiera de nosotros, a tal punto que lo llama la flor que se marchita y a lo largo o después de un tiempo desaparece su hermosura. Toma con mucho cuidado el gran gesto de las donaciones de los hermanos de Filipos. Y estamos entrando en el contexto de que Pablo ha recibido de los hermanos de Filipos, los filipenses, una donación que llegó hasta el poder de Pablo para hacer uso de sus necesidades y entonces el poder desarrollarse en el ministerio que el Señor le había encomendado. Él estaba preso en Roma. Entonces él, con ese cuidado y describiendo el valor no solo material que le sería de gran utilidad al apóstol, sino que también aborda las bendiciones eternas que estas bendiciones y estos materiales entregados serán acreditadas a los miembros y a cada hermano de aquella amada iglesia. El sermón podría llamarse sacrificios que agradan a Dios. Y quisiera dividir en dos partes los temas, o por lo menos los puntos para recordarnos de lo que vamos a abordar. Y estamos hablando entre el 17 y 18, vamos a hablar del desinterés por lo material, cómo Pablo observa esto. Y en el versículo 19, la seguridad de provisión de parte de Dios. Otra vez, desinterés por lo material de 17 al 18 y seguridad de provisión en el versículo 19. Entonces,
Desinterés por lo material, en el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La nueva versión internacional dice así, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Pablo no tenía o no estaba buscando un provecho personal, y Pablo utiliza un término poco ambiguo, pero muy fuerte en el griego. Dice, no es que busque, y la misma palabra para darle interés dice, no es que busque, sino que busco. Este es un término griego muy fuerte, como decía, usada 2 veces para mostrar los sentimientos ambiguos de Pablo acerca de su gratitud por el regalo que sin embargo, por el regalo que él había recibido, y sin embargo, él no buscaba activamente ayuda. Nuestro hermano el domingo pasado lo había detallado de una manera muy práctica. Él comprendía que aquellos iban a recibir una bendición de Dios por su administración y generosidad en el ministerio de Pablo. Dar para la causa resulta en las bendiciones del Evangelio. Esto lo vamos a ver más adelante en el versículo 19. Él, el apóstol Pablo, no estaba buscando ningún provecho material para sí mismo. Es por esto que él recalca de esta manera, no es que busco dádivas, perdonen, no es que busco dádivas, sería donativos, la palabra más fácil para nosotros de entender. No quería dejar una impresión equivocada otra vez. Cuando se despidió de los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, les recordó cómo se había conducido entre ellos por 3 años, cómo había comunicado todo el consejo de Dios, cómo les había enseñado, aún dice, con lágrimas, y también menciona algunos detalles más en el verso 33 al 35. Entonces, en 20 de Hechos dice, en el 33, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, menciona. Antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario, lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, me han servido. Evidentemente él trabajó para sustentarse. Y en el 35, en todo he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Había trabajado con sus manos para no ser gravoso. Es un término que Pablo utilizó incluso en sus cartas más adelante, por ejemplo, entre los tesalonicenses. Y el término gravoso tal vez no es una palabra que no lo utilizamos mucho nosotros en nuestro lenguaje. Pero literalmente Pablo estaba diciendo, he trabajado con mis propias manos para no ser pesado. Eso es lo que estaba diciendo. Él decía, he trabajado con mis manos para no ser un generador de gastos sobre ustedes. Esto agradaba a Pablo y él está explicando entonces. En el versículo 17, además, él dice, buscando fruto espiritual. Otra vez, en el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo no deseaba ser un predicador conocido por su interés en lo material. No quería que lo recuerden como un predicador interesado. Yo no quisiera entrar en detalles, pero últimamente vemos en las publicaciones, en las redes incluso, en la televisión por aire, que los predicadores hasta tienen un precio para hacer milagros. Ellos buscan ofrendas para Dios y de acuerdo a esas ofrendas, bueno, la magnitud del milagro que ellos van a hacer depende, entre comillas, de la fe que se manifiesta por las ofrendas. Pablo estaba determinado en no dejar tal vez esta impresión en la mente de los hermanos de Filipos. No proclamaba beneficios especiales,
para sus donadores ni ofrecía regalos para los que enviaban cantidades específicas. Este mismo espíritu desinteresado de Pablo lo podemos ver en sus cartas a los Corintios. Por favor, anotarlo. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 33, dice: no procurando mi propio beneficio, dice Pablo, sino el de muchos para que sean salvos. Esa era la motivación de Pablo. En el capítulo 12, verso 14 de 2 de Corintios dice: no es que sea gravoso, la palabra gravoso, ya dijimos, es pesado. No es que sea, no es que os sea un pesado, dice, porque no busco lo vuestro, no tengo interés en ustedes, o por lo menos lo que ustedes tienen, sino a vosotros. Eso es lo que estoy buscando. El apóstol no presentaba interés en lo que sus oyentes poseían, sino en lo que podían llegar a ser por medio de Jesucristo. He visto un detalle muy interesante que brevemente lo voy a mencionar. En Filemón capítulo 1, el verso 18, en el contexto de que aquel hermano Onésimo tenía una deuda importante, se cree, algunos teólogos dicen, que la ofrenda que ha recibido Pablo, él lo había destinado para el pago de la deuda de Onésimo. Podría ser especulaciones o no, pero Pablo, por la forma en que se comportaba, podía haberse quedado sin nada con el propósito de ayudar a otros. Y el verso que les mencioné dice: si en algo te dañó, dice Pablo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Y algunos dicen que esa ofrenda que recibió de los filipenses, él lo utilizó para pagar la deuda de Onésimo. Pablo era un hombre desprendido, no estaba sujeto a los bienes, él buscaba realmente por amor a los hermanos y el beneficio de los hermanos. Fruto que aumente en vuestra cuenta. Versículo 17 al final dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol toma esta metáfora comercial o de contabilidad, como quieras entender, que se refiere a los intereses que se acumularon y fueron depositados en la cuenta de otra persona. Cuenta, la palabra cuenta, denota un lugar, causa, razón asignada a una persona. Vamos a ser más simples. En este caso se aplica a un registro de los activos y pasivos, es decir, es un inventario contable sobre alguien. Mateo, en el capítulo 18, verso 23, la utilización de esta palabra registra, dice, la forma en que lo usa, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Usted se acordará de la cita. Y cuando usamos la palabra cuenta, está diciendo rendiciones de sus bienes. El siervo quiso hacer un inventario de sus bienes con sus siervos. Esta es la aplicación de la palabra. En Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a quien tenemos que rendir un inventario del activo y pasivo de lo que hemos recibido. Lucas capítulo 12, y vamos a ir viendo muchos versículos como referencias de la utilización y el sentido de esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan. Es una frase muy interesante. Haceos bolsas. El lenguaje original dice: no te hagas bolsones de viajes que se puedan destruir. Hacete bolsas en el cual puedas tener un tesoro allá en los cielos, donde no se agota o no se agote. Así dice el versículo: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruya. Es interesante lo que nuestro Señor estaba diciendo. Cuando decía vended lo que poseéis y dad limosna, haciendo referencia al contexto de los versos 16 y 20, que lo podés ver ahora por una cuestión de
honrar el tiempo, no lo vamos a poder hacer. A los que acumulaban posesiones materiales. Y en el contexto histórico, la connotación falsa de que una seguridad depende de los recursos materiales. Más bien que tienen que juntar tesoros en el cielo. Ese es el sentido. Mateo 6:20 dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. El verso 19 de nuestro capítulo en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Aparentemente nos arroja la idea de que la iglesia de Filipos también estaban pasando por necesidades al igual que Pablo. Pero esta necesidad, o estas necesidades que la iglesia de Filipos, de los filipenses, no impidió, no puso límites a que ellos se entregasen de sí mismos para ayuda de la obra que nuestro hermano Pablo, o el hermano Pablo, incluso estando preso en Roma, estaba realizando. No impidió. Eran hermanos que estaban no pasando por un buen, valga la redundancia, por un buen pasar, como se dice hoy. Ellos tenían necesidades, sin embargo, ellos dieron de sí mismos. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. El verso está dirigido un poco en el contexto de los fariseos. Los fariseos enseñaban que la devoción y al dinero, o tener dinero y adorar a Dios, eran perfectamente compatibles entre sí, acumular dinero. Me explico mejor. Por esta razón los ricos se consideraban así como los predilectos de Dios. Es importante aclarar que nuestro Señor Jesucristo no condenó la riqueza en sí misma. Él condenó y denunció, no sé si la palabra es condenar, denunció tanto el amor a la riqueza y la devoción al dinero. Los judíos decían que por sus riquezas Dios los bendecía. Esa era una señal de que Dios estaba con ellos, por las riquezas. Puesto que todo judío, por su obediencia, tiene la promesa de enriquecerse o irle bien por lo menos. Pero ya esto estaba tergiversado y nuestro Señor Jesucristo estaba denunciando esta enseñanza torcida que estaba ya siendo como algo normal en la población o en el pueblo judío. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En Números dice que los levitas tenían que diezmar, es interesante el término, tenían que diezmar del diezmo que el pueblo daba. Ellos recibían del diezmo del pueblo y aún ellos tenían que diezmar sobre lo que recibían. Malaquías 3, capítulo 3, del 7 al 10, nos exhorta a no seguir robando, o exhortaba al pueblo a no seguir robando a Dios al no entregarle, nosotros no entregar los diezmos y ofrendas. Él promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones a los que lo hacen con gozo. Mi querido, ¿está usted llevando registro de los bienes materiales que Dios en su misericordia y en su gracia le está dando todos los días? Cada día, todos los días. Y como usted, porque somos llamados a ofrendar para el sostenimiento de la obra aquí en la tierra, en la iglesia y los gastos que son propios de una iglesia. Verso 18. Muy probablemente continúa con el término mercantil o de contabilidad en las palabras he recibido pago completo y vivo en la abundancia.
De nuevo, otro término contable. Según la evidencia que aportan los antiguos papiros y algunas informaciones que encontré, este término se emplea aquí y tiene el significado o la palabra he recibido. Su sentido técnico sería, este es mi recibo. Por lo cual, con cierta gracia, el apóstol está diciendo aquí, he recibido pago completo por la ofrenda de los filipenses. Y mucho más, y vivo en la abundancia. Continúa en el verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estoy, dice en términos más simples, bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito los regalos que venían de vosotros. Aquellos dones, la verdad nosotros no sabemos los detalles. Podrían haber sido dinero, pudieran haber sido dinero para gastos, material de lectura, ropa. Podría ser cualquiera de estos materiales o objetos. Pablo más adelante le pediría a Timoteo que le trayese algunos pergaminos y algunos libros, ¿se acuerdan? Que está detallado en capítulo 4 de 2 Timoteo. No sabemos si eran este tipo de cosas los que los filipenses estaban ofreciendo. Lo que vemos sí es que Pablo usa un término exquisito de la manera en que se refiere a ello, pero no podemos dejar de recordarnos de que el medio por el cual llegó esa ofrenda hasta Pablo fue a través de Epafrodito. No sabemos muchos detalles de Epafrodito. Hemos leído sobre él en el capítulo 2 cuando estudiamos en los versos 5, del 5 al 10, al 30. Y lo que sí sabemos de Epafrodito es un hombre que también ha hecho un gran sacrificio. Él se desprendió de sí mismo, él renunció a sus derechos. Él dejó su zona de confort, hizo un viaje, no lo hizo en avión, no lo hizo en un tren. Él lo tenían que hacer a pie o a carros o a caballo. Y por los trazos geográficos estamos hablando de aproximadamente 1000 kilómetros. Y él estaba dejando de sí mismo su casa, su comodidad, y llevó aquella ofrenda hasta Pablo. Bien sabemos que Epafrodito enfermó grave, y una vez recuperado lo tuvo que enviar con una carta para explicar que lo que Epafrodito ha llevado ha sido de gran bendición, incluso Epafrodito mismo. En el versículo 18, otra vez, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. No sabemos qué, pero dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo mejor que se puede decir de estos dones es que se nos detallan, o los detalles que nos dan es que fueron de un olor fragante, un sacrificio agradable, un sacrificio aceptable a Dios. Pablo no podía haber utilizado mejores palabras para la alabanza de estos dadores, a estos hombres que han donado. Los dones son un olor de suave perfume, una ofrenda presentada a Dios, grata y muy agradable a Él. En el Antiguo Testamento, por eso dije, no pudo haber usado mejor figura para agradecer y alabar y honrar a estos hermanos por la ayuda recibida. En el Antiguo Testamento se compara con las ofrendas de gratitud, por ejemplo, lo que presentó Abel, que nos relatan en el capítulo 4, verso 4 en adelante, de aquel animal sacrificado correctamente y que fue recibido por Dios como un sacrificio, como una entrega de obediencia y alabanza, ¿verdad? Lo mismo ocurrió con Noé en Génesis 8:21. Y de los israelitas que cuando en el estado de ánimo correcto presentaban sus holocaustos. Otra vez, lo podés anotar, lo podés investigar en el capítulo 1, versículos 9, 13 y 17, una forma muy interesante en que ellos
de manera agradecida ofrecían y presentaban sus holocaustos, sus sacrificios. En cambio, en el Nuevo Testamento, este olor fragante, este sacrificio, son comparados o se comparan con los creyentes en general. Al dedicar sus vidas a Cristo o a Dios. En segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15, menciona de esta manera: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. También se compara con el sacrificio con Jesucristo o de Jesucristo, aunque esto lo hizo de una manera única y sublime. Efesios 5 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El renunciamiento de sí fue algo agradable a Dios y lo ha hecho por nosotros de manera y de forma voluntaria. En cuanto a la forma de dar la ofrenda, nos enseña en estos versos, estoy hablando de Efesios 5, 2, que nuestro Señor se entregó como ofrenda y sacrificio no por obligación. Nadie lo obligó, no por beneficio propio, o por el contrario, todo lo contrario, Él lo hizo voluntariamente de sí mismo, por amor a nosotros. Así es que cualquier ofrenda que tenga una desviación o una obligación probablemente no sea una ofrenda, sino una imposición que tal vez se ajuste más no a una alabanza o un agradecimiento, sino más bien a una imposición. En Romanos 12 muestra la ofrenda, el que una ofrenda sea o no verdadera, acepta y agradable a Dios. Está detallado en el verso 1, dice: os ruego, ustedes conocen la cita, es muy conocido, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Depende mucho del motivo que impulse a uno a presentarla. Este detalle lo vemos en la narrativa de Génesis 4, en aquel escenario de Caín y Abel. Uno presentó su ofrenda de acuerdo a sus caprichos y su intuición, pero no lo ajustó a la obediencia y a los estándares que Dios exigía. En cambio, Abel lo ha hecho en humildad, en obediencia y según los estándares que Dios demandó de él. Hebreos 11:4 menciona sobre esta ofrenda de una manera muy interesante. En el capítulo 11, verso 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que la manera en que uno ofrenda y la actitud y a quién va dirigido aquello que estoy entregando es muy importante. Recordamos que nosotros como cristianos somos sacerdotes y como tales estamos llamados a presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos sacrificios espirituales podrían ser en cierta manera las ofrendas monetarias para el sostén en particular podría ser el misionero, el pastor o toda la infraestructura que una iglesia lleva, gastos. Esto es necesario y estamos llamados a ofrendar, no para esto propiamente, sino a nuestro Señor. Estos sacrificios espirituales podrían ser alabanzas, hacer bien a otros, como lo había hecho Epafrodito probablemente. O metafóricamente, el sacrificio puede ser el cuerpo del creyente sujeto a las Escrituras. Y en este caso en especial está hablando de la ayuda material a los santos.
El sacrificio siempre es una negación, para definir el término sacrificio. No es otra cosa que una negación de algo que me pertenece y que lo estoy entregando, lo estoy renunciando. Eso es un sacrificio. Y podrían ser bienes materiales, como lo habían hecho los hermanos de Filipos. Podría ser tu descanso. Podría ser tus vacaciones. Yo no sé, mi querido. Pero muchas veces el sacrificio que Dios acepta implica siempre una entrega y una negación. Dice, agradable a Dios, verso 18. Pablo reconoce que el acto de dar de ellos no era simplemente un gesto de aprecio y de simpatía hacia un amigo que estaba en una situación difícil, en un aprieto, sino una verdadera ofrenda presentada a Dios y en favor de su causa, la de Dios, y hacia Pablo como un representante de Dios y un esclavo de Dios. Versículo 19. Estamos ahora abordando seguridad de provisión. Verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las dos palabritas muy importantes, y no porque son dos palabras dejan de ser potentes, al contrario. Dice mi Dios. Pablo nos muestra su fe con el verso 19 y su estrecha relación personal e íntima con su Dios, el Dios que él conoce. Jeremías capítulo 9 es un verso que nunca termina de sorprenderme. Dice, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hubiese de alabar en entenderme y conocerme. La aplicación de este versículo se entiende así, por lo menos para mí. Y es muy interesante. Yo tengo algunos amigos que yo puedo estar incomunicado con ellos por años incluso. Y un día puede llegar a mi casa y me dice, Hugo, ¿me podés prestar la llave de tu auto? Yo no le voy a preguntar para qué. Yo estoy con seguridad dispuesto a entregarle el auto, mi llave y si quiere combustible también, con gusto. ¿Y por qué lo haría? Porque conozco tanto a estos amigos, o a o porque no son muchos, pero son importantes, y le daría con absoluta confianza, sabiendo de que él no hará nada indebido con ese auto. ¿Por qué? Porque los conozco. Pablo apela a la provisión de Dios y descansa en que él conoce a su Dios. Mi querido, vos podés estar en crisis, podés estar pasando en diferentes necesidades, pero si conoces al Dios tuyo, al Dios mío, al Dios que nos habla a través de su palabra, podemos estar absolutamente confiados de que aunque no entendamos, y aunque Él no dé explicaciones, Él no hará nada indebido hacia nuestra persona por amor a nosotros mismos. Nuestro Dios siempre provee en el momento justo de la necesidad, así como proveyó el carnero en el último momento. Antes de que Abraham sacrificara a Isaac, así Dios prueba nuestra obediencia, fe y confianza, y Él está presto, atento a intervenir cuando todo lo demás ha fallado. La atención y el cuidado que Dios tiene sobre nosotros, mi querido, en ningún momento se distrae. Dios en ningún momento se descuida porque se tomó una siesta. Aunque nosotros estemos en crisis, Dios no. Dios tiene absoluto cuidado de sus hijos. Para toda necesidad, dice en el versículo 19 otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dios, porque este versículo
y lo voy a leer de vuelta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es uno de los versículos al cual se ha manipulado muchísimo. Y la verdad, Dios no ha prometido satisfacer todos nuestros caprichos o deseos. Vuelvo a decir, Dios no ha prometido con este versículo satisfacer todos nuestros caprichos o deseos, o especialmente los que son de provecho particular para nuestra vida y mucho menos para su gloria. Su promesa es suplir todo lo que nos falta. Mateo 7:9 dice, ¿qué padre hay de vosotros? Pone un ejemplo muy claro para los que somos papás. Estoy seguro lo entendemos muy bien. Que si un hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Como niños muchas veces y en nuestros caprichos estamos pidiendo piedras y exigimos a Dios que cumpla nuestros deseos porque estamos orando sencillamente con la intención de masticar piedras. Por supuesto, Dios, por amor a nosotros, no lo hace. El domingo pasado hemos estudiado el secreto del contentamiento con nuestro hermano Eduardo Marketing y estamos completos en Cristo. Lo que Él suplirá será aquello que necesitamos para su gloria, mi querido, para poder avanzar con el Evangelio. Las Escrituras nos muestran el cuidado sin comparaciones, el delicado sustento de las necesidades del pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Aunque ellos no lo entendían, aunque ellos pedían aún incluso más, Dios siempre estuvo cuidando de ellos. Encontrar lo suficiente para estar contentos o estar contentos para estar suficientes. Es un juego de palabras que podría ver. Punto 2, conforme a sus riquezas en gloria. Pablo nunca podría pagar lo que los filipenses habían hecho por él, pero él estaba seguro que Dios le remuneraría, supliendo todas sus necesidades. Dios nunca se queda sin nada. Y nosotros jamás lograremos alcanzar o superar, por más esfuerzos que hagamos, en lo que decidió darnos. Lo voy a volver a leer. Dios nunca se queda sin nada, porque llegamos tarde o porque se descuidó. Y nosotros jamás lograremos alcanzar o superar, por más esfuerzos que hagamos, en lo que Él decidió darnos. Sus riquezas en gloria son innumerables. En el libro de Deuteronomio dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, no te pedirás prestado. Dios promete abrir su buen tesoro para enviar bendiciones indescriptibles a aquellos que oyen, guardan y ponen por obra sus mandamientos. ¿Cómo dimensionar el buen tesoro de nuestro Dios? ¿Cómo medir? ¿Cómo saber cuál es el tope? Humanamente es difícil. Dios le concedió la posibilidad a Salomón. Tuvo la oportunidad de pedir lo que deseara. Pudo haber pedido riquezas, poder, fama, no sé qué pudo. Él tenía, la verdad, en ese momento un cheque en blanco de parte de Dios. Pero él pidió sabiduría, un corazón entendido y sabio. Dios se encarga de dárselo. Él le entrega, le da sabiduría. Y con la sabiduría le da los accesorios que venían acompañados con el paquete de bendiciones conforme a sus riquezas. Sabemos que Salomón fue uno de los hombres más ricos de la época. El templo que él edificó era una de las maravillas. Pero él no pidió eso, eso vino como un adicional, como un combo, diríamos hoy. Ese es el tamaño de las bendiciones que Dios promete dar a sus hijos.
Un conocido predicador y escritor dice conocer a un hombre que marca su Biblia de una manera muy común. No común, disculpen. Al lado de algunos versículos pone una letra P en mayúscula, una sola letra P. Al lado de otros pone dos P mayúsculas. Y aún a otros versículos marca con 3 P's en mayúscula. Este hombre le explica por qué, le pregunta por qué y le explica. Dice, una P se refiere a una promesa de Dios. 2 P se refiere a una promesa preciosa. Y la que tiene 3 P es una promesa preciosa probada. Nosotros también debemos descubrir, creer y descansar, hermanos, en las promesas preciosas y probar aquellas promesas que nos están dadas a nosotros, los hijos. En el punto 3, por medio de Jesús, dice, las bendiciones no necesariamente serán materiales. Hay necesidades de otra índole que Dios también puede satisfacer. Las necesidades espirituales serán cubiertas de manera abundante por medio de Cristo Jesús. El Espíritu no inspiró y escribió solo palabras, estoy hablando sobre el versículo 19, para que lo memoricemos, digo bien, y lo repitamos como un lema o como mantras hipnóticos, que Dios va a proveer todo según su riqueza. Ese no es el punto. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta. Las necesidades deben ser definidas. Otra vez, no es un cheque en blanco. Se debe ver a la luz de los principios de la ofrenda espiritual que se encuentran en Corintios capítulo 8 y 9. Evidentemente no podemos leer todo el capítulo, o los capítulos en este caso, pero sí quisiera, por favor, que vayas a 2 Corintios capítulo 9, del 6 al 15. Está el contexto con respecto a lo que estoy queriendo o lo que está queriendo decir las Escrituras. Dice el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9. Repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El versículo 17. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios para la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por toda la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 15. Gracias a Dios por su don inefable. Esto no es una promesa que puede sacarse de contexto y aplicarse a todos los deseos humanos. Yo doy, entonces voy a recibir todo lo que quiero. De hecho, estoy queriendo cambiar un auto, entonces voy a ofrendar más. O quiero remodelar mi casa, entonces tengo que ofrendar más. Esta no es la lógica. En este contexto se refiere a la provisión de Pablo para el ministerio. Dios siempre va a poder proveer. Dios siempre proveerá a los que son dadores generosos, para que ellos puedan seguir dando aún más. Esto no significa que no vayan a tener un uso personal de sus bendiciones, sino más bien para dar a la causa del Evangelio. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta.
Hay que recordar que todo el capítulo 4 de la carta de los Filipenses está motivada por la obra de Cristo y que todo lo que se logra en la vida cristiana es por la ayuda del Señor. De hecho, vas a ver en los versos 1, 2 y 4, otra vez repite, en el Señor, en el Señor, en el Señor. En el Nuevo Testamento revela que varias veces es revelada que Jesucristo es la fuente de todas las riquezas de Dios. Capítulo 2 de Colosenses dice en el verso 3, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 1:19 Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en Cristo, toda fuente de la riqueza. Segunda de Pedro 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, y sigue la escritura, la lectura. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos. Y él es la cabeza de todo principado y potestad. Él proveerá, hermanos, conforme al alcance de sus propias riquezas, no a la de los filipenses. Verso 20, brevemente, vamos a detallar mejor, si Dios nos da permiso, el domingo que viene. Dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es muy similar a las oraciones de cierre de Pablo en otros libros. El término por los siglos de los siglos es un modismo griego que significa por siempre, sencillamente. La descripción de Dios como Padre es una de las mayores verdades de la Biblia. Oseas 11, del 1 al 4, dice de esta manera, y otra vez, Dios usa metáforas para describirse a Dios y usar la palabra Padre e Hijo. Nos ayuda a entender su naturaleza y su carácter. Dice, cuando Israel era muchacho, estamos hablando de una nación entera, pero Oseas, guiado por el Espíritu Santo, dice de esta manera, ¿verdad? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto lo llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándolo de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alcanzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Usa la figura humana para darse a entender de la manera en que Él cuida de nosotros, como un papá hacia sus chiquitos. Y esa es la figura que vemos en el versículo 20, otra vez. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que Pablo recibió, todo lo que los filipenses dieron, todo esto estaba contribuyendo para la gloria del Padre. Dios se acomoda a nuestro entendimiento humano otra vez y nos da esas figuras. Hermanos, concluyendo, Satanás es tan hábil de desviar nuestra atención hacia las cosas materiales o producir en nosotros cierta disconformidad, y usamos el término que Eduardo nos enseñó, la falta de contentamiento. Satanás es tan hábil que puede vender sal en medio del mar, agua salada. Él puede vender incluso arena en medio del desierto. Tiene esa habilidad de producir descontento. A Eva no le faltaba absolutamente nada. Ella estaba en un lugar perfecto. Ella contaba con todo lo que la naturaleza podía darle para que ella pueda desenvolverse y ocuparse y sostenerse.
Tenían todos los animales con el cual ellos podían estar ocupados otra vez. Y tenía un marido o un varón perfecto, sin pecar ahí. Ella estaba completa. Sin embargo, Satanás tuvo la habilidad de producir en su mente un descontentamiento. Y lamentablemente, ella optó y se inclinó hacia ese engaño. Somos muy vulnerables. Podemos afanarnos, podemos confundirnos con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Y estar perdiendo muchas bendiciones para otros hermanos que necesitan continuar en la iglesia su labor, porque son llamados al servicio y a la obra. Y podemos perder una cuenta allá en los cielos, un tesoro acumulado allá en los cielos, que yo puedo estar enviando adelantadamente ciertos intereses en aquel lugar, que Dios en su momento dará el pago y la remuneración, estoy seguro, porque las Escrituras así lo declaran. Hermanos, vamos a terminar. Esta es la porción que en esta mañana queríamos estudiar entonces. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Señor, te rogamos que tu palabra sacuda aquello que está aferrado de manera errada en nuestra cabeza, en nuestros corazones. Veamos, Señor, con objetividad las bendiciones, ya sea salud, casa, bienes, amigos, parientes, no sé, un montón de cosas que tú nos das, Señor, y sin embargo se nos escapan. Que todo aquello que nos das sean entregado a ti, Señor, en todo momento y tengamos la sabiduría suficiente para entregarte el sacrificio, Señor, con el cual puedas utilizarnos para tu gloria. No somos nadie. En tu misericordia, Señor, nos usas como utensilios. Y rogamos, Señor, que no nos resistamos a ello. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas, aun siendo imperfectos. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.